Muy buen día a todos, y bienvenidos a este video en línea en el cual estaremos desarrollando la presentación básica de la tercera unidad. Espero todos se encuentren bastante bien, que sus familias también se encuentren bien. Y bien, vamos a empezar entonces con el video del día de hoy. Esta tercera unidad trata básicamente sobre el transporte en una cadena de suministro, cuáles son los medios principales que se utilizan y cuáles son las principales ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Entonces vamos a iniciar con ello. Primero, ¿cuál es el rol del transporte en la cadena de suministro? Hay que entender que el transporte se refiere al movimiento del producto desde que empieza la cadena de suministro, como lo hemos visto desde las primeras clases, hasta que llega al cliente. Obviamente, dentro de cada uno de los eslabones hay medios de transporte, pero nosotros tenemos que verlo no solamente como de un eslabón a otro, sino como todos los medios que se utilizan durante toda la cadena. Esa es la parte importante, la parte estratégica que tenemos que contemplar de toda la cadena de suministro. Rara vez los productos se producen y consumen en el mismo lugar, aunque también es posible. Digamos que eres un productor de zanahorias y pues las personas van a comprarte las zanahorias a tu rancho. Pues bueno, ahí no se utilizó ningún medio de transporte. Simplemente los consumidores van a tu rancho, te compran las zanahorias y listo. Pero eso pasa muy pocas veces. Normalmente ese productor de zanahoria le estará vendiendo su producto a una empresa que se encarga de captar ese tipo de artículos de muchos productores, que después los venderá a una empresa grande que se encarga de empacarlos o de revenderlos más adelante. El éxito de cualquier cadena depende en gran medida de qué tan bueno es el transporte. Entonces es uno de los puntos clave, como ya lo hemos estado comentando de hecho en diferentes sesiones, principalmente en las exposiciones que realizaron ustedes mismos hace algunos días. Cuando hablamos de este tipo de factor, como es el transporte, hay que contemplar 4 elementos principales que afectan su eficiencia. Primero, tiene que ver con las inversiones en equipo, es decir, si tú vas a adquirir los equipos, los vas a estar rentando o va a ser prestado de alguna u otra forma. Entonces hay que contemplar en primera instancia que si tú compras ese medio de transporte o ese vehículo, va a ser una inversión que te va a redituar hasta largo plazo, no va a ser inmediato. Número 2, las decisiones de los transportistas, que tienen que ver con por dónde quiero yo mandar a mi producto. Entonces, ya invertí en, por ejemplo, un camión, pero necesito enviar el producto a otro continente. Entonces, pues ese camión no me va a funcionar, requiero otro tipo de transporte. Son las decisiones que se tienen que tomar en puntos cruciales. Número 3, la infraestructura disponible para poder yo enviar mi material o mis artículos o simplemente proporcionar mis servicios. Estamos hablando entonces, por ejemplo, de infraestructura carretera, de infraestructura marítima, de infraestructura aérea y demás. En estos últimos tiempos, en el último año y medio, por ejemplo, dentro de nuestro país se ha estado hablando bastante sobre el aeropuerto principal de México. Está el Benito Juárez, que ya tiene algunos años que se está tratando de remodelar. Ya no es posible, ya no tiene capacidad y por ende se tiene que construir un segundo aeropuerto. Como hemos visto por ahí en algunos videos previos, como el caso aquel que veíamos de los cerdos que se transportan por avión, o el tema de los mangos y demás, particularmente en el caso de los mangos que se envían a Japón, esos artículos llegan al aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México, entonces no es solamente un aeropuerto de personas, sino también de mercancías. Hay que contemplar eso. ¿Qué tan buenos son los aeropuertos que se están teniendo, por ejemplo, en este caso en el país, para poder exportar? Les decía, en nuestro país existe ese aeropuerto que es el principal, se está construyendo otro que en una ubicación que tal vez no era la más ideal, pero bueno. Después tenemos un cuarto elemento que se llaman las políticas de transporte, y justamente por eso comentaba lo anterior. Esa infraestructura que esté disponible, que pueden ser carreteras, que pueden ser aeropuertos, que pueden ser temas marítimos o ferroviarios, tienen mucho que ver con las políticas que se derivan de los gobiernos de los países, de los municipios o de los estados. Entonces, mientras mejor sea la política en cada uno de estos sentidos, mejor nos va a convenir a nosotros. Pero en cualquier caso tenemos que contemplarlo. Entonces,
¿Cuáles son los principales medios de transporte y las características de desempeño de cada uno de ellos? Son los que vamos a estar viendo en el siguiente video.